El presente trabajo se desarrollará mediante el método histórico-cronológico al derecho civil en México, desde su recepción hasta la consolidación del mismo en un periodo de aproximadamente 200 años. Comencemos. En un primer momento, es importante conocer qué es el derecho civil. Uno de los mayores problemas del derecho civil es la dificultad para precisar su concepto. No obstante, diversos autores se refieren a él de acuerdo al contenido del mismo. El derecho civil, entonces, puede entenderse como aquel derecho donde se regulan los requisitos generales de los actos jurídicos privados, la organización de la familia y de la propiedad privada. Incluso pueden incorporarse a el derecho de las personas, de los bienes, los hechos y los actos jurídicos relacionados con el patrimonio, los derechos reales, las obligaciones, el derecho a la familia y las sucesiones. Según Tito Livio, fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón y reunir así información sobre las instituciones, costumbres y usos de los demás estados griegos. Regresaron a Roma después de 2 años de ausencia. Se nombraron entonces un periodo de 1 año a 10 hombres llamados decemviros para redactar las leyes. La Asamblea Popular aceptó en el foro las leyes de los decemviros y su texto fue grabado sobre 12 tablas de bronce. Fue así como en el año 450 a.C. inicia el derecho civil, al publicarse en Roma las 12 tablas. En Roma, el derecho civil proviene del Corpus Juris Civilis, cuerpo integrado por un código, un digesto o ordenamiento, instituciones y la novela o constituciones. Fue una compilación dada por Justiniano en el año 528 a 565 a.C. Las primeras manifestaciones del derecho civil las encontramos en Roma, a través de la Ley de las 12 Tablas, el Corpus Juris Civilis y los Institutos de Gallo. Desgraciadamente, la caída del Imperio Romano data del año 1453, lo que imposibilitó la creación de nuevos documentos que extendieran el conocimiento sobre esta rama del derecho. No obstante, escritos como los mencionados son la base del derecho civil en el resto del mundo. Ejemplo de ello es Francia, y por consiguiente, México. Francia desarrolló normas tendientes a equilibrar la convivencia social, tomando en cuenta el derecho romano, con la finalidad de consolidar códigos. El primero y más importante fue el Código Civil de 1804, gracias a Napoleón Bonaparte, el entonces militar y gobernante francés. Este código se divide en título preliminar y 3 libros. Cabe destacar que fue elaborado con un lenguaje claro y preciso, con la finalidad de que cualquier ciudadano pudiera entenderlo y conocer sus derechos y obligaciones legales por sí mismo. En el estudio jurídico de algunas culturas se reflejan indicios del derecho civil. A pesar de que en la cultura olmeca no es así, podemos destacar su organización teocrática y la existencia de esclavos sometidos a una élite, es decir, la existencia de la propiedad. Mientras que en la cultura maya los documentos fueron destruidos debido al celo religioso, observamos que la organización familiar es estable y fuertemente ligada a los ritos religiosos. Se contemplaba un matrimonio monogámico, principalmente, sin embargo el papel de la mujer era fuertemente subordinado al del hombre, por lo que la herencia solamente era repartida entre descendencia masculina. Finalmente, en la cultura azteca se manifiesta un derecho consuetudinario, en donde las costumbres eran ampliamente conocidas y no requerían estar en escrito para hacerse valer. Se trataban temas como el régimen de la propiedad, el matrimonio y el divorcio, incluso la presencia de tribunales aztecas sometidos a diferentes asuntos legales, así como la presencia de los juicios orales que contemplaban las sentencias, un proceso estricto y las pruebas. La conquista de América convirtió a nuestro país en la Nueva España, una colonia de España en donde la forma de gobierno era determinada por este. El objetivo de los conquistadores españoles con el territorio conquistado era mandar a España toda aquella materia prima, bienes, plata, oro y cualquier material que existiera en el territorio, es decir, toda su riqueza. Sin embargo, era necesario justificar la necesidad de conquistar un espacio que no estaba abandonado, el territorio de las Indias, con la finalidad de no denominar a España un usurpador, capaz de penetrar en un territorio que no le correspondía, arrastrando así las costumbres y organización de los indígenas. La justificación fue la supuesta necesidad de evangelizar a los indígenas, introduciendo con ello nuevas costumbres con incentivos tanto positivos como negativos. Ejemplo de ello fue la Santa Inquisición, medio para castigar a los herejes.
De igual forma, surgieron las castas y la compleja unión de dos formas de pensamiento en un solo territorio, el de una civilización neolítica o azteca y el de una hispánica, con bases romanas, canónicas, monárquicas, entre otras cosas. El derecho llega a México a través de la conquista. Sin embargo, este derecho no tomaba en cuenta la realidad económica, política y social del territorio conquistado. La recepción es un proceso histórico en el que una comunidad acepta o es impuesta a un sistema jurídico extraño, ajeno. Ejemplo de ello fue la aplicación del derecho indiano en el territorio, trayendo consigo el desplazamiento de las normas preexistentes, que como hemos visto, en la época prehispánica, tanto con los olmecas, los mayas y los aztecas, se tenía un derecho, que si bien no estaba consolidado en instrumentos, este existía. Prevaleció entonces el derecho español, el derecho indiano, el derecho novohispano, todo ello a partir de la conquista de América. Hay diferentes acontecimientos dados en estos años, comenzando en 506 con el derecho español, a través de instrumentos como el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigotorum. En el año 1050 con el Fuero Viejo de Castilla y 1265 con la creación de las 7 partidas de Alonso X el Sabio. 1384 fue el año en el que se promulgaron estas 7 partidas y 1522 fueron las primeras disposiciones del derecho indiano en el que dieron lugar al derecho en este nuevo territorio conquistado. 1469 fue la unificación de 2 coronas españolas más importantes, es decir, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En los primeros años de vida de la Nueva España, las controversias jurídicas se resolvían de manera casuística, debido a que la forma de vida del pueblo conquistado no siempre estaba prevista en los ordenamientos del pueblo español, por lo que fue necesario dictar nuevas normas. Derecho indiano, complemento de las normas indígenas, para lo cual fue necesario recopilar las leyes de las Indias. Evidentemente, la inclusión de las normas del derecho español al territorio de la Nueva España trajo consigo un gran descontrol entre los indígenas, ya que cambiaron radicalmente sus costumbres, principalmente en cuanto al matrimonio y el derecho de la propiedad. Uno de los logros más importantes para el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue la independencia de México en 1810. Concluido el movimiento liberatorio, la actividad legislativa del nuevo Estado se centró en el derecho constitucional y administrativo. El derecho civil solo se modificó en cuanto a la igualdad de los habitantes, la abolición de la esclavitud y de fueros y privilegios, conforme a la propia Declaración de Independencia. La abolición del sistema jurídico hasta esa época aplicable hubiera provocado la anarquía. Es por ello que se aprueba el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana el 22 de octubre de 1814, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Este establecía en su artículo 211 que en tanto se formaba el cuerpo de leyes que había de sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su vigor, a excepción de aquellas que ya fueron derogadas y de aquellas que serían derogadas más adelante. Es por ello que el derecho privado de la época colonial sobrevivió hasta el último tercio del siglo XIX, quedando así en vigor las siguientes leyes. En primer momento, el decreto dado por los congresos mexicanos. En segundo lugar, todos aquellos decretos por las Cortes españolas publicados antes de declararse la independencia. En tercero, las reales disposiciones novísimas aún no insertas en la recopilación, las leyes de la recopilación y las leyes de la nueva recopilación, las leyes del fuero real y juzgo y los estatutos y fueros municipales de cada ciudad. Finalmente, las partidas en lo que no hubiese estado derogadas. En 1821 se aprueba la Declaración de Acta de Independencia. El 28 de septiembre de 1821 se proclama el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la cual establecía que la nación mexicana, que por 300 años ni tuvo voluntad propia ni libre el uso de la voz, salía finalmente de la opresión en que había vivido. Nuestro territorio estuvo en dominio español durante aproximadamente 300 años.
Una vez país independiente, fue necesario crear su propia legislación. El primer Código de México data de 1825 en Oaxaca. Uno de los logros más importantes de Benito Juárez fue la separación de la Iglesia y el Estado, en donde todas las cuestiones concernientes a la organización civil le correspondían a éste, por lo que dentro de las leyes de reforma se encuentra la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil, en donde el matrimonio se concibe como un contrato civil y no como un acto religioso, así como se permite al Estado tomar control del registro relativo al nacimiento, al matrimonio y a los fallecimientos. La Constitución de 1824 no plasmó la facultad para la Federación de dictar la codificación civil, razón por la cual fue facultad reservada a los congresos locales. Algunos códigos sobresalientes son los de Oaxaca y Zacatecas. El Código Civil de Oaxaca es el primero en Iberoamérica, el cual sin duda tomó el modelo del Código Civil de los franceses. El entonces presidente Juárez encargó al doctor en Derecho Justo Sierra la elaboración de un proyecto de Código Civil, que elaboró a pesar de su enfermedad. No obstante, en ningún momento tuvo vigencia. Sin embargo, fue estudiado por diversos congresos y posteriormente tomado en cuenta para futuras legislaciones civiles. Incluso, Maximiliano, en el Segundo Imperio Mexicano, ordenó la revisión del proyecto de Justo Sierra. En 1867, el presidente Juárez se instaló en la Ciudad de México restaurando el gobierno republicano. Fue entonces cuando se promulgó la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En 1868, en Veracruz, se encargó a Fernando de Jesús Corona la elaboración de un Código Civil. En 1870, como sabemos, se promulgó el Código Civil para el Distrito Federal y el territorio de Baja California. El Código Civil para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California fue aprobado en 1870. Este código empezó a regir desde el 1 de marzo de 1871. Cabe mencionar que 13 años rigió la vida de los mexicanos dicho Código Civil. Sin embargo, en junio de 1882 se creó una comisión para elaborar un proyecto de reformas de este código, o para la revisión del mismo. Sin embargo, en 1884 se creó un nuevo Código Civil promulgado el 21 de marzo de este año. Dentro de las modificaciones se encuentra la libertad testamentaria y se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento. La Revolución Mexicana tuvo como objetivo generar un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales, debido a que el gobierno derivaba en una tiranía. Se apreciaba una mala distribución de la riqueza, falta de acceso a la educación, servicios de salud, vivienda digna, seguridad, razón por la cual los mexicanos mostraron descontento. Una de las causas de este movimiento fue la prolongación en el poder del general Porfirio Díaz, así como el terror que éste implementó tras persecuciones a todos aquellos opositores de su gobierno. Evidentemente, el pueblo oprimido decidió rebelarse. El 5 de octubre de 1910, en San Antonio, Texas, se crea el primer documento para promover el movimiento, difundido en San Luis Potosí por Francisco I. Madero. La sociedad comenzó a organizarse. Ejemplo de ello es la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista. Una de las etapas cruciales en la historia de nuestro territorio es la Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, la cual fue un movimiento colectivo que luchó por beneficios económicos, sociales, políticos, electorales y demás. La sociedad demandaba estabilidad, y una de las formas de lograrlo fue la creación de un nuevo régimen de derecho, plasmado en el Pacto Federal, que hoy conocemos como la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero, que como sabemos es una ley de avanzada, que incorporó demandas reales de la población y tomó en cuenta los derechos humanos. El 26 de febrero de 1913, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, desconoció al general Victoriano Huerta como presidente. Proclamó el Plan de Guadalupe, en donde se designa como primer jefe del ejército mexicano.
Venustiano Carranza genera un ideario político cuya finalidad es reconocer a los mexicanos y a sus familias, así como a los derechos humanos fundamentales. En diciembre de 1914, Carranza se compromete a dotar a los ciudadanos de leyes de corte social como agregado al Plan de Guadalupe. En 1914, crea la Ley del Divorcio Vincular, que hace referencia a la capacidad para volver a contraer nupcias después del divorcio. El 9 de abril de 1917 expide la Ley sobre Relaciones Familiares, en donde modifica sustancialmente las instituciones familiares, establece la igualdad entre hombre y mujer dentro del matrimonio, el divorcio por mutuo consenso, la regulación sobre paternidad, filiación, adopción, patria potestad, alimentos, tutela, patrimonio familiar, entre otros. El Código Civil de 1928 es la legislación más importante de la época en materia civil. Fue elaborado por una comisión presidida por Francisco Ruiz. Este código es una respuesta a determinados problemas sociales que derivaron en la Revolución. De igual forma, incorporó nuevos temas de corte social como el matrimonio, concubinato, divorcio, adopción, la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre patrón y trabajador. Las condiciones sociales impusieron la necesidad de renovar el derecho civil. En el Código de 1884 predominaba el criterio individualista, mientras que los legisladores del nuevo código sostenían que el derecho civil debía ocuparse de las relaciones entre particulares, tomando en cuenta el orden público y el interés social, para la regulación de conductas, hechos y actos. El Código de 1928, incluso, está inspirado en las ideas de Léon Duguit, un jurista de nacionalidad francesa, quien daba importancia al individuo como ente social, involucrando conceptos de solidaridad y justicia social. El 7 de enero de 1926 se creó el decreto que faculta al Poder Ejecutivo de la Unión a expedir las reformas al Código Civil. En 1928 se dio la publicación parcial del Código Civil y fue hasta el 30 de agosto de 1928 cuando se dio la publicación del Código Civil en el Diario Oficial de la Federación de forma completa. El 29 de agosto de 1932 se creó el decreto de Pascual Ortiz Rubio sobre la entrada en vigor del dicho código. El 1 de octubre de 1932 entra en vigor el Código Civil. En 1960 se incluyeron instituciones familiares en la legislación civil. Fue en los años 60 cuando concluyó la estática del Código de 1928, incorporando temas como la emancipación de la mujer, el síndrome del niño maltratado, la violencia familiar, derechos en el concubinato, entre otros. En el año 2000, la Constitución de 1917 facultó a la Asamblea del Distrito Federal para legislar en materia civil y penal, por lo que ya no solo se tomaba en cuenta el código a nivel federal, sino también local. Cabe mencionar que el Código de 1928, a pesar de haber sido redactado desde hace año, entró en vigor hasta 1932. Pero, ¿por qué demoró tanto en publicarse el código? Según García Telles, el Código de 1928 no aplicaba de inmediato por dos razones. En primera, por oposición conservadora en cuanto a su contenido, y en segunda, por esperar la terminación del Código de Procedimientos Civiles. Por otra parte, la inestabilidad política retrasó la entrada en vigor del código, ya que era necesario integrar en el mismo diversos principios de acuerdo al ejecutivo del momento. Fue el 1 de septiembre de 1926 cuando Plutarco Elías Calles abre sesiones ordinarias del Congreso para expedir reformas al Código Civil de 1984. El 18 de julio de 1928 muere Álvaro Obregón, presidente electo para ocupar la presidencia en segunda ocasión. De 1928 a 1930, el presidente provisional fue entonces Emilio Portes Gil. El 5 de febrero de 1930 a 1932 toma posesión Pascual Ortiz Rubio. De 1932 a 1934, el general Abelardo Rodríguez fue el presidente sustituto en el territorio mexicano. Finalmente, es importante recordar que el derecho, más que una obra del legislador, es un producto constante y espontáneo de los hechos. Debe recoger las necesidades sociales, la dinámica de los grupos, el entorno para el intercambio de bienes, servicios, conocimientos e información, lo cual va generando instituciones nuevas que deben regularse, como lo hemos visto a lo largo de este trabajo acerca del derecho civil. A partir de las diferentes transformaciones que ha tenido el territorio mexicano, la independencia, la revolución y desde un principio los orígenes de este derecho civil en México, en Francia, de Roma y del derecho
de las culturas prehispánicas en nuestro país. Información obtenida de la obra de María Leoba Castañeda Rivas, El Derecho Civil, 2 siglos de historia, desde la formación de las instituciones hasta la socialización de la norma jurídica.